¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es gracias a toda la gente de C5N, a Iván, a Luciana, a quienes nos han tenido permanentemente en contacto, junto a Ignacio Prieto, al equipo de World Sport, en una gran tarea de la cobertura del partido de River y Boca en la ciudad de Madrid. También expresar mi alegría, mi alivio, porque todo lo que ocurrió en la capital de España dejó bien parada a la gente de fútbol de la República Argentina. Quedaron muy extrañados porque todo el mundo pensaba que iba a haber desórdenes, desmanes, y nada de esto ocurrió. Yo vi hinchas de Boca aplaudir a los jugadores de River, quedaba un 20% de la tribuna de Boca ocupada por sus allegados, y cuando pasaron los muchachos de River, vi aplausos. Y cantaron el himno juntos, y posiblemente esto les hizo mucho bien. Una historia de la que de todas maneras hay que tomar nota por toda la desventura que llevó a este partido a que se jugara en Madrid. Quería decirles muchas gracias a todos. Y al retornar nos encontramos con la más importante revolución del último siglo, que es la revolución de las mujeres, acentuada en los últimos años y particularmente en la República Argentina, que lidera en nuestra área, en nuestro continente, todo lo que es la reivindicación de los derechos de la mujer. Este título de página 12, a partir del caso Juan D'Artés, es absolutamente sintomático de lo que está pasando. Patriarcado y machismo. Las bancas lucieron carteles hoy con la leyenda lanzada ayer por las actrices argentinas tras la denuncia de violación contra Juan D'Artés. La rionegrina Odarda presentó una cuestión de privilegio contra los diputados que no dieron quórum para sancionar la Ley Nacional de Emergencia de Violencia contra las Mujeres. Yo quiero recordarles una historia internacional que fue muy comentada y que tiene un poquito más de 25 años. Eso de la expresión más terrible del patriarcado y del machismo se vivió en los Estados Unidos. Mike Tyson era el gran campeón del mundo y Desiree Washington, una de las jóvenes morenas más bellas de los Estados Unidos. Se encontraron en la planta baja de un hotel, se agradaron y subieron a la habitación de Mike Tyson. Allí ella dijo no en el momento del requerimiento sexual de aquel campeón. La vida entera de Mike Tyson, ahora convertido en un personaje muy interesante, reivindicando su vida, cambió. Y cambió quizás para siempre, por lo menos hasta esta etapa. Fue a la cárcel porque tuvimos que aprender en todo el mundo que por más que esa mujer hubiese subido a la habitación de Mike Tyson, cuando dijo no, era no. Fue un gran aprendizaje, porque realmente en la cabeza de los hombres esta idea posiblemente no estaba hace 25 años. Mucho hemos mejorado. Y seguramente la gran tarea que están realizando ahora el colectivo de actrices, pero muchos colectivos de las mujeres, nos permitirá tener generaciones mejores. Yo tengo la certeza de que nuestros hijos van a ser mejor que esta generación que nosotros integramos. Hacemos esfuerzos por mejorarnos, pero todavía si nos rascan, como les he dicho alguna vez, siempre aparece algo de esa cultura que nos ha dañado enormemente. Los destinatarios de la lucha de las mujeres somos también los hombres. También los hombres tenemos que aprender que cuando se dice no es no, y muchas otras cosas referidas a la situación del abuso sexual y todo lo que rodea estos temas, a veces con diferencia solamente de matices. Ayer hubo una asamblea de mujeres que fue extraordinaria, y así como para Mike Tyson cambió la vida en 1992, posiblemente esto ocurra también con Juan D'Artés, y una brillante carrera truncada, acaso por mucho tiempo, quizás para siempre, por aquello que sucedió en Nicaragua y que ha sido denunciado, y por algún otro tipo de denuncias que se han sumado. Las mujeres se unieron, las mujeres dijeron lo que tenían para decir, y estamos otra vez en una etapa en la cual habrá que entender todo lo que todavía nos falta, todo el camino que hay que recorrer. Y lo tienen que entender los gobiernos, porque esto es un tema de cultura. Cuando un gobierno dice lo que manifiesta Macri, que hoy sacó un tuit a propósito del caso Juan D'Artés, pero no actúa en consecuencia, estamos en problemas. Vean ustedes lo que Julia Estrada preparó en su momento sobre lo que es el presupuesto para todo lo que es violencia de género. Es muy interesante observar que el gobierno retasea millones y millones de pesos, de lo que no era demasiado, por otra parte, en el año 2018. Pero para 2019 las cosas van a cambiar muchísimo. Y en cuanto a la violencia machista en sí mismo, hay que decir que de los 50 millones que había en el 2018 se pasa a 32 millones en el 2019.
con lo cual se están perdiendo, si actualizamos la cifra, más de 60 millones. Y así no ayudamos a lo que es un tema de cultura. Y esto es lo que preparó Julia Estrada. Programas con perspectiva de género, 19% de caída real. Entonces el gobierno no está acompañando el esfuerzo que realizan las mujeres para que cambie la vida, para que cambie la relación social, para que también cambien las relaciones de trabajo. Hay tanto camino para recorrer y de todas maneras es tanto lo que han hecho las mujeres por nosotros, también por los hombres, en primera instancia, que hay que agradecerles porque ha sido su persistencia, su coraje, el que tuvo esta joven, lo que ha permitido que seguramente los próximos años sean completamente distintos a aquellos que nosotros hemos recorrido. Aerolíneas Argentinas no hará paro mañana porque hubo conciliación obligatoria. Era para jueves y viernes el paro. Y la conciliación determina que se suspenda el paro. Pero esto no implica que haya arreglo. Conciliación, pero no acuerdo. La realidad de Aerolíneas Argentinas es muy triste. Yo que he viajado una vez más por Aerolíneas a Madrid y que tengo un gran aprecio por esa empresa, no puedo menos que conmoverme por la situación que cualquier trabajador de aerolíneas hoy día confiesa sobre los temas que les están preocupando. La relación con el gobierno es muy traumática. El gobierno no quiere Aerolíneas Argentinas. En la intimidad lo que quiere es privatizarla, desvalijarla como lo está haciendo. Vamos a escuchar a un piloto de Aerolíneas Argentinas que dice cosas muy interesantes para que las tengamos en cuenta. Soy un piloto más de Aerolíneas Argentinas, mi nombre es Roberto. En un rato me pasan a buscar. Voy a hacer algo que me da un terrible placer, volar. Hace muchos años que me dedico a esto y lo amo profundamente. Pero hoy voy a ir más preocupado que nunca. El avión seguro está perfecto, porque los mecánicos de aerolíneas, el personal técnico, los despachantes, los de seguridad, hacen las cosas bien. Voy preocupado porque la compañía parece que va a tener que dar una batalla como en los 90. Otra vez, 4 vivos, con alguna excusa elegante, la quieren rifar. Otra vez, 4 vivos, con un verso más o menos elaborado, moderno, la quieren reventar. Parece mentira. Estamos recorriendo el mismo camino que este piloto de aerolíneas recuerda, el de los años 90. Es bueno que ustedes sepan algunas de las cosas que ocurren en torno a aerolíneas. Todo se refiere a las empresas low cost, que pretende el gobierno que le saque la clientela a aerolíneas, y para eso deja de hacer algunos recorridos. Claro, Flybondi es de Quintana, LAN tiene que ver con Lopetegui, Avianca con los Macri, y van quedando. Ahora Río Hondo no viaja más a aerolíneas, viaja a Avianca. A Barcelona, después de esto que ustedes van a escuchar, y de un viaje de Macri que lo hizo por Iberia y no por Aerolíneas Argentinas, una plaza importantísima, la línea de Buenos Aires-Barcelona fue abandonada, la dejaron de lado. Hacía 5 vuelos por semana. ¿Saben cuántos vuelos hace ahora Iberia? Level, que es una empresa de Iberia, 10 vuelos por semana. Le sacan a Aerolíneas su valor, le sacan a Aerolíneas sus rutas para entregárselos a otras compañías. Vale la pena recordar cómo es que hemos llegado a esta situación. Acuérdese de esto, de Prat Guy. Empecemos con un aplauso porque estamos de vuelta. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina, abusos de todo tipo. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo. Y creo que este es el momento de poner en valor toda esa paciencia, porque aparecen muchísimas oportunidades. Desde el primer día el gobierno pensó así. Hay que tener en cuenta cuándo se fue Isela Costantini. ¿Saben cuándo renunció Isela Costantini? El día anterior a la audiencia por las low cost. Ella no quería eso. Quería una aerolínea, para eso le habían puesto allí. Importante, fuerte, estaba trabajando bastante bien, según los propios empleados de Aerolíneas Argentinas. Pero el gobierno quería meter las low cost. Y esto también tiene que ver, lamentablemente, con la realidad que le toca vivir a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
¿Está saliendo Vudú de la cárcel? Me lo pregunto. ¿Está Rafael Palavecino allí? Rafael, te escucho, a ver si efectivamente es Amado Vudú quien está dejando, como corresponde, nunca debió estar allí, la cárcel de Ezeiza. Sí, es Vudú, viene sentado adelante, ¿no? Delantera del vehículo. Se va Sí, Amado ahí está Vudú. Víctor Hugo. Sí. Amado Vudú junto a su abogada Graciana Peñafort. Vamos a intentar ¿Puede tener... ser algunas palabras? Vudú, por favor. Baja el ex vicepresidente de la Nación. Nos vamos a echar un poquito más para atrás para poder tener la palabra del ex vicepresidente. Ahí nos estamos acomodando. Recién sale. Escuchamos al ex vicepresidente. ¿Cómo se siente por la libertad, ¿Qué Vudú? sensaciones tiene en estos momentos? Bueno, el abrazo aquí con una persona que lo vino Vudú, ¿cuáles son ¿Qué sus sensaciones sensaciones? tiene en estos momentos, Amado Vudú? Primero, en lo personal alegría, pero también no podemos estar felices porque hay muchas compañeras y compañeros que están detenidos sin causa. Ustedes saben que en Argentina hay presos políticos, hay un abuso que incluso fue referenciado por importantes personas del Poder Judicial de la prisión preventiva. Hay compañeras y compañeros de la política que están detenidos en prisión preventiva, hay empresarios que están detenidos con prisión preventiva, con una vara desigual, hay sindicalistas que están detenidos con prisión preventiva, así que para todos ellos que sepan que no vamos a dejar de luchar por cada uno y también saber que no solo son las prisiones preventivas, sino que hay sentencias y condenas que van a quedar en la historia como ejemplos de arbitrariedad para los futuros jóvenes que estudien Derecho en la República Argentina. Califica su situación. Tengo una situación que voy a seguir defendiendo mi inocencia, que un fallo que tiene 400 páginas, está claro que han tratado de escribirlo inescribible, lleno de adjetivos, lleno de garabatos, y bueno, esta es la situación. Así que les agradezco mucho, yo quería dejarles un saludo, sé que estuvieron esperando acá, pero me quiero ir a mi casa. Muchas gracias. ¿Con la familia ahora? ¿Va a estar con su familia? ¿Cómo va a pasar sus horas en libertad? ¿Va a encontrarse con su familia ahora? ¿Cómo va a pasar sus horas en libertad, Vudú? Está retirando. Se está retirando. ¿Podemos cruzarlo con Víctor Hugo un segundo, Vudú? Sí, a ver, lo meto un segundito con Víctor Hugo Morales. A ver si podemos seguir charlando. La cámara está... A ver. Un segundito, seguimos hablando con Amado Vudú. Le pido que se ponga el retorno. Amado, mientras esperamos que atienda el colega, queremos Lo saber... escucha Víctor Hugo. Amado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo ha sido la despedida de quienes se quedan sufriendo prisión sin que corresponda que tengan prisión? Bueno, imagínense la situación de esas personas y de su familia sobre todo, ¿no? Que le hacen el aguante, que vienen a estar con ellos, pero que quizás no puedan pasar las fiestas con esas personas que aman y que están recibiendo la vara injusta de un sistema que realmente los está persiguiendo políticamente. Y hay presos políticos que son políticos, pero también hay presos políticos empresarios y sindicales. Quiero recordar que si usted está en libertad ahora es porque el jefe del pelotón de fusilamiento que le pusieron para el juicio oral, Bertuzzi, fue puesto por el gobierno en el lugar que se ganó justamente por haberlo mandado a usted de la cárcel. Como no está él y hay otra jueza, usted está en libertad. ¿Lo piensa así? Yo creo que esa persona que usted señala, obtuvo un ascenso, ¿no? A partir de haber sacado una sentencia que es totalmente arbitraria. El gobierno lo ascendió, lo puso en otro lugar, pero además, ya que usted señala esto, durante el periodo previo, todo el cronograma de mi juicio tuvo que ver con la cuestión electoral y no con la cuestión judicial. Para darle un ejemplo, las pruebas que no nos dejaron aportar durante todo el juicio, el último día del juicio dijeron que no se iban a poder aportar, y son parte de las pruebas que se usaron en la par que había que dar una instrucción, que indican que la plata, por ejemplo, era de moneta, como nosotros decíamos desde el principio. Pero bueno, hay que seguir peleando por una Argentina distinta, porque lo más grave no es la situación individual de cada uno de nosotros, sino lo que están viviendo los jubilados, los trabajadores, los asalariados. Yo estoy rodeado acá de trabajadores que seguramente la inflación va muy por arriba de sus aumentos de sueldo y que no les alcanza, y que aún aquellos que tienen trabajo van a tener una Navidad muy triste. Imagínense, Víctor Hugo, aquellos que han perdido su trabajo. Así que poco importa acá lo individual, mi situación, lo que importa es lo colectivo que está sucediendo en la República Argentina. Yo charlaba con el doctor Fernández Pastor, que recordaba justamente la importancia que usted tuvo para la cuestión previsional, histórica, en la República Argentina. Este ha sido un año muy malo.
¿Tiene algún comentario para hacer? Sí, que con el empalme de la fórmula que nosotros diseñamos y que pusimos en el 2008 en funcionamiento para jubilados y pensionados, hizo que fueran aumentando los saberes provisionales que ya desde el mismo inicio de Néstor Kirchner empezaron a subir por decreto. Pero en el gobierno de Cristina, en 2008, hicimos una ley que hizo que los aumentos de los jubilatorios sean cada vez más importantes. Bueno, este gobierno, entre otras cosas, cercenó esa ley, no le dio ningún reconocimiento de empalme a los jubilados y pensionados, es decir, que les hizo perder alrededor de un 20% de un saque y para siempre, muy diferente a la actitud que pretendía tomar con las empresas de gas, ¿no?, que quería darles una recomposición. Así que fíjese lo que han hecho con los jubilados, y ahora hay jubilados de segunda, sobre todo las mujeres, porque el gobierno ha puesto en marcha, ha sacado la moratoria que nosotros teníamos funcionando y ha puesto una prestación que se llama prestación universal. Esta prestación universal para adultos mayores lo que hace es que las mujeres van a cobrar un 20% menos que los varones. No hay que olvidarse que de la moratoria que hubo durante nuestro gobierno, las mujeres fueron el 80% de los 3,5 millones que accedieron a jubilación. Así que es muy grave, Víctor Hugo, lo que está pasando con el sector de la tercera edad. ¿Piensa usted que esa puerta que se abrió hoy para Amado Boudou se abrirá para otras personas, por ejemplo, dentro de su causa, y que lo que han dicho algunos integrantes del gobierno abre la expectativa de que lo de la prisión preventiva no puede caminar más, esta famosa, tristemente famosa doctrina Irurzun? Sí, yo creo que es un disparate pensar que personas que están en la oposición o empresarios que no tienen ninguna afinidad con el gobierno puedan tener la posibilidad de obstruir la justicia, mientras ministros o personas que están siendo llevadas a los tribunales pareciera que ellos no pueden influir cuando son los que toman las decisiones en la República Argentina, ¿no? Es totalmente absurdo, y además creo que, vamos a decirlo con todas letras, Víctor Hugo, hay un interés de robarle empresas a muchos empresarios que han sido detenidos para ello. Por ejemplo, en el caso particular del C5N, o en el caso de Lázaro Báez, o en el caso de Ferreira, ¿no? ¿Cómo piensa la Navidad? ¿Cómo la imagina en este momento? Con mis 2 niños. Y con mi mujer, por supuesto. Un abrazo. Fuerte abrazo, Víctor Hugo. Quiero decirles que Amado Boudou vendrá a Minuto 1, va a estar con Gustavo Silvestre en una nota naturalmente más ambiciosa que esta, hecha al paso, pero por cierto valía muchísimo la pena. Amado Boudou está en libertad, nunca debió estar preso, ni él ni ninguno de los otros presos políticos, pero particularmente Amado Boudou. Fue condenado por un pelotón de fusilamiento que no tenía una sola prueba. No pudieron presentar pruebas. No le permitieron a él presentar las pruebas. Y además, lo que nunca había hecho ese tribunal presidido por el tal Bertuzzi, el que ahora está en la Cámara, lo mandaron preso desde allí. Jamás lo habían hecho. Nunca se había llevado a cabo algo tan temerario en el mundo de la justicia. Pero lo hicieron con un enorme sentido de la impunidad. Bueno, ahora Amado Boudou está libre, y por cierto, para él y para su familia, pero también para quienes quedan dentro del penal de Ezeiza o para quienes están en Marcos Paz, esta es una posibilidad, algo que se abre para pensar que todo puede cambiar en poco tiempo. Si efectivamente algunas personas del gobierno no tienen las contradicciones de Garabano. Garabano hace poco tiempo dijo: dejamos esa ventana abierta para seguir tomándolo a Boudou, pero vayamos a Garabano, que en algún momento habló contra la prisión preventiva, y estaba bien, por fin una, decíamos nosotros, de Garabano, pero hoy se ha expresado en contra de esta libertad de Amado Boudou. ¿Qué opinión le merece el tema de las prisiones preventivas? Ayer hablábamos con Ricardo Gil Lavedra y él nos decía: para mí, en mi opinión, hay un uso excesivo en este último tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Argentina es un país que ha tenido un uso errático de la prisión preventiva y donde no se han fijado nunca normas claras. Entonces era realmente muy arbitrario el uso de la prisión preventiva. El uso de la prisión preventiva... Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Porque dice aquí Garabano que Amado Boudou marca un retroceso al ser excarcelado en el tema de la justicia. Ahí lo tienen. Germán Garabano: la excarcelación de Amado Boudou es un retroceso. Alguien que también habló esta mañana fue Aníbal Fernández, a propósito de la libertad que ya se conocía desde ayer de Amado Boudou.
me pone muy contento. Empieza a cumplirse el derecho. Aspiro, y yo no estoy ocupándome de la defensa penal, aspiro a que suceda lo mismo con Cristóbal López y con Fayán de Sousa, un despropósito al que estamos asistiendo y al que quisieron hacerlos una suerte de cabeza de turco, mostrarlos como los responsables, sabe Dios de qué, y mostrar cómo lo demolían, cómo lo derrumbaban. Una locura, lo hicieron con los medios donde trabaja usted y por eso están pasando la que están pasando. Pero Dios no quiere cosas puercas, decía mi papá. Esto se va a enderezar y tendrán la oportunidad de resarcirse con un montón de gente que lo han hecho pasar mal desde el propio gobierno, nada más que eso. Mientras tanto, el país sigue con números muy negativos. Todo lo que se dice de la Argentina aquí y en el mundo es desdoroso para la economía y consecuentemente también para la política. En esta jornada o en estas horas, el colega Carlos Pañi dijo una cosa muy pero muy interesante sobre el riesgo país. El riesgo país va y viene, pero anda por los 750 y pico de puntos. Piensen ustedes que con el gobierno anterior estaba en 400. Es decir, la Argentina tiene que pagar, si pudiera alguien darle algún dinero, porque parece ser que ya no merece crédito, tendría que pagar 3 o 4 puntos más, de acuerdo a lo que es el riesgo país, por los préstamos, es decir, andaría por 10 y pico, más o menos. Esta es la realidad de la Argentina. Pero Carlos Pañi dijo una cosa muy interesante, que era lo que estaba marcando también el riesgo país, y es la indagatoria a la que tenía que ser sometido mañana el padre de Mauricio Macri. No ocurrirá por problemas de salud, pero esto, según Pañi, es grave. Ahora, ligado a los cuadernos, está Franco Macri y está Gianfranco Macri, su hermano. Tendrían que ir a declarar este jueves. Franco Macri probablemente no lo haga por razones de salud. Es posible que tampoco lo haga Gianfranco Macri, que está fuera del país. Lo que importa es analizar políticamente qué significa esto. Hoy fueron llamados a declarar Franco Macri y Gianfranco Macri y el riesgo país se volvió a disparar. ¿Por qué? Porque la participación del apellido Macri en la causa de los cuadernos, no vista desde la Argentina, vista desde New York, vista desde Londres o vista desde Madrid, significa que el presidente es el que está tocado por esa causa. Por la citación del juez Bonadío, no significarán que se agrega un problema a la posibilidad de reelección de Macri y por lo tanto el proceso de normalización económica que Macri viene intentando. Es una consideración muy atendible, por cierto, aunque el riesgo país no está referido a Macri padre, sino a muchos otros factores, la deuda cuantiosa, las dificultades que habrá para pagarlas, la brutalidad de los intereses. ¿Qué se va a hacer en un país donde además el consumo y el salario están destruidos? Como cuenta Pañi, aprovechemos lo que dice el colega, siempre muy bien informado, respecto a lo que Macri piensa que ha hecho con el salario. Son 2 reuniones que tuvo Mauricio Macri con 2 personas muy encumbradas del mundo de las finanzas internacionales. Una es una reunión que mantuvo Macri, insisto, en la semana del G20, con Jamie Dimon. ¿Quién es Jamie Dimon? Es el chairman, el presidente del banco JP Morgan. Y tuvo 2 días después otra reunión con otro banquero internacional, que es Brian Moynihan, que es el presidente de Bank of America. Primera información que le dio el presidente a estos 2 representantes de la banca internacional. Dicho en estos términos, el principal problema de la crisis económica, que, nota al pie de página, Macri atribuye siempre a factores que no tienen nada que ver con su gobierno, es que destrozamos el salario. Es que destrozamos el salario. Es decir, Macri tiene plena conciencia, claro, como no habría de tenerla, sobre el daño que le ha hecho a la clase trabajadora. Los laburantes del país están en una situación muy compleja y eso es lo que tiene que ver con el riesgo país. Si es un país que no tiene consumo porque sus trabajadores no ganan lo suficiente y los jubilados también han quedado en la lona, si no hay consumo, no hay trabajo, si no hay trabajo, no hay fábricas, si no hay fábricas, no hay recaudación, y si no hay recaudación, ¿cómo le van a pagar 800.000 pesos por año de intereses de la deuda? Nunca la deuda, olvídese, eso no se paga. Los intereses de la deuda.
que no van a permitir operar. Hay gente que ahora parece darse cuenta de lo que está pasando. Héctor Méndez fue presidente de la UIA. Lo que ese hombre luchó contra Kicillof, las cosas que hizo contra el gobierno anterior, lo injusto que fue, ahora se le vino en contra. Si el gobierno no demuestra capacidades para hacer correcciones, estamos perdidos. Yo he sido muy crítico con el gobierno anterior. Me equivoqué. ¿Se equivocó al elegir el cambio? Sí, yo digamos que fui crítico con ellos y mucha gente me dice, pero ¿cómo era crítico antes? Ahora va a ser crítico de vuelta. Y bueno, si las cosas no están bien, hay que ser crítico. Claro, si era crítico de un gobierno que se preocupaba por dar trabajo, que había puesto cientos de miles de empresas a trabajar en el país, ¿cómo no ser crítico de quienes quitan el trabajo y han terminado con esas empresas? Cada día se gasta menos en energía eléctrica en la Argentina, no porque usted esté ahorrando, a lo mejor sí, pero sobre todo porque no hay suministro para las empresas, es decir, son muchas menos las que están trabajando. Pero no se puede ser, por ideología, tan opuesto a los propios intereses, porque ahora a este hombre le duele el bolsillo, antes le dolía la ideología, y por eso luchaba, abrazo partido contra el anterior gobierno y contra este ministro, que anoche tuvo una presentación en la que dijo algunas cosas muy interesantes, queremos compartir una de ellas con ustedes. Hay un pacto entre el candidato que pide el voto y el votante. El pacto es que lo que promete en campaña lo trate de cumplir. Yo creo que en el caso de Macri, lo que prometió en campaña fue producto de Durán Barba, el market, está a la vista, de los focus group. Entonces dijeron, ¿qué quiere el jubilado? El 82% móvil que el gobierno anterior no le dio. ¿Qué quiere el laburante? El impuesto a las ganancias que el gobierno anterior se lo cobraba. ¿Qué quiere seguir con el fútbol para todos? ¿Qué quiere vivir mejor, la revolución de la alegría? Bueno, en un montón de eslogan bellísimos. ¿Cuál fue el problema? El programa económico, con los actores que trajo para la economía, que lo acompañan a Macri, yo sabía, porque los conozco muy bien de hace mucho tiempo, son de mi profesión, que no lo iban a hacer, que no iba a dar ese resultado. Claro, era imposible cumplir aquellas promesas que hacían. Lo que hacen ahora es que esa realidad que Kicillof marca, que sucedía hasta hace 3 años, cambió por una irrealidad que defiende Michetti a su manera, diciendo que todas las promesas, mire usted, qué ocurrencia, era una cuestión aspiracional. Es decir, nunca las promesas fueron en serio, nunca las tomamos en serio, era una aspiración, nada más que eso. Creo que hay personas que tienen otro modelo de país también y entonces miran las promesas o las cosas que nosotros dijimos en campaña, que más que promesas son un camino, y por eso decíamos que son todos aspiracionales cuando uno los propone en campaña, porque tampoco es que mágicamente después de no sé cuántos años, la verdad es que desde hace muchos años la Argentina está fracasando sistemáticamente a nivel económico, ¿no? Entonces creo que puede ser que algunos vean eso como que no hay cumplimiento. Si me pongo a mirar todas las cosas que hemos dicho en campaña, por ahí yo encuentro tranquilamente que hay algo que vamos un poco mejor que en otra cosa y en otra peor que en las otras. Pero me parece que el camino está abierto y el camino, por lo menos en lo que a mí me toca, en mis responsabilidades, yo me he metido hasta acá y creo que es un cambio histórico en la vicepresidencia de la Nación. Bueno, habla de ella, un cambio histórico en la vicepresidencia de la Nación. Vamos a dejar de lado temas que teníamos para hoy, pero la libertad de Amado Boudou, desde el punto de vista informativo, era mucho más importante. Pero está el tema de esta nueva empresa Yacilec, también de los Macri, que también, como el Correo, quería quedarse con un dinero. La AFIP denuncia 46 millones de pesos que no fueron pagados por esa empresa. Y dejemos de lado el brutal negocio que hizo con los parques eólicos. Tomarlos a un precio muy barato y venderlos por 60 millones de dólares más. Son increíbles los Macri. Pero lo vamos a dejar de lado porque queremos hablar de los aportantes truchos. Brevemente, es una anécdota esta. ¿Sabe quién es el primer y principal aportante trucho? El presidente de los Estados Unidos. Vea usted este destacado de Axios. Es muy interesante. Parece ser que en su momento un encuentro entre Macri y Trump en el G20 le recordó a algunas fuentes una altamente inusual conversación entre Macri y el secretario de Estado, John Kerry, ahí está el nombre, meses antes de las elecciones del 2016. Trump puso un dinero. Cuando Macri estaba en la carrera presidente recibió una llamada así de la nada. Habla Donald Trump. Dijo Macri a las personas que estaban en la habitación, haciéndose pasar por el futuro presidente y simulando sostener un teléfono en su cabeza. Te estuve observando.
dice Macri que le dijo Trump. La llamada sorprendió a Macri, dijo a sus oyentes. Trump después dice, te recuerdo con cariño y recuerdo el negocio que hicimos. Un participante recordó y Macri responde, ¿con cariño? ¿Con cariño, hijo de...? Lo que sucedió es que cuando Macri fue a cobrar, o la gente de Macri fue a cobrar el cheque, Trump le dijo a Macri que lo ayudaría. Sí, contestó Macri, como si no le diera mucha importancia en ese momento. Algunos días después de la llamada, un gran sobre de FedEx llegó al correo con un cheque de Trump para la campaña de Macri. Una fuente recordaba que el cheque era por $500, otro decía que era por 5.000, pero el cheque rebotó. El cheque no se pudo cobrar nunca. Y hablando de aportantes truchos, la historia, ¿y algo más? A ver, entonces vino el remate, en esa reunión de Macri con John Kerry y toda la gente. Usted sabe lo gracioso que es Macri cuando se reúne con la gente. Macri le dijo a los que estaban en esa habitación que cuando su equipo fue a depositar el cheque, les rebotó. Bueno, la historia del primer aportante trucho que se supo, pero son muchísimos, son miles los aportantes truchos. Y en ese camino se conoció algo más por el CONADAMON, el que denunció como Macri pedía el 1% a las empresas para su campaña, recaudando cientos de millones de dólares, pero lo quería el negro. Por eso es que el CONADAMON ha demostrado en su libro que faltan por lo menos 170 millones de dólares, es decir, blanquearon 170 millones de dólares. Ahora lo que cuenta el CONADAMON es un detalle que tiene que ver con las campañas políticas que uno, y mucho menos usted, puede imaginar. Esto lo conté en tribunales, que Mauricio Macri ayudó y financió parte de la campaña de Sergio Massa porque Massa le mordía votos a Scioli y Scioli le ofreció financiar parte de la campaña a Margarita Stolbizer porque le mordía votos a Macri. Cierro con la esperanza de que en senadores, escasa esperanza, en senadores hoy no se vote lo que venía con media sanción de diputados sobre papel prensa, otro robo perpetrado por este señor, el que está en el medio de esta fotografía, junto a las dos personas que en diputados, Marco Labaña y Bocio, hicieron posible que Clarín ahora se quede absolutamente con toda posibilidad de lo que llamamos libertad de expresión. Esto sí que es robarse todo y con buenos cómplices. La seguimos mañana si Dios quiere.